acabe. Entonces, quiero que le demos la bienvenida a Leonora de Eterna Cadencia. Leonora, bienvenida, bienvenida a la casa de todas las personas que se conectan en Colombia y en otras partes de la región para conversar contigo hoy y para que juntos pensemos cómo vamos a construir una América Latina con libros y con lectores. Muchísimas gracias por la bienvenida y por la invitación. Estoy muy entusiasmada. Bueno, Leonora, entonces, como te dije al principio, yo les planteaba a todas las personas que están aquí reunidas que después de estos 8 meses nos pensáramos si vamos a seguir siendo los mismos distribuidores, la misma librería, el mismo editor, el mismo tipo de lector que hace unos meses. Entonces yo quiero preguntarte eso hoy. ¿Te has planteado unos cambios concretos desde la editorial? ¿Crees que va a haber alguna transformación puntual o no simplemente, o la apuesta es ajustar algunas cosas que ya venían trabajando desde hace 10 años? Bueno, creo que la respuesta es mixta. Te respondo un poco desordenadamente pensando en voz alta. Me parece, por un lado, que como sector tenemos que pensar mucho, reflexionar mucho sobre la cantidad de novedades que sacamos, la abrumadora cantidad de novedades que sacamos en la escala que cada editorial saca, ¿no es cierto? Y cómo inundamos a veces el mercado. Y con esto no quiero decir que haya demasiados libros, ¿no? Como el título de aquel maravilloso libro de Gabriel Said, el mexicano, poeta, que se llama Los demasiados libros, ¿no? Al contrario, bienvenida sea la bibliodiversidad como estandarte fundamental de las editoriales independientes, pero sí hay algo de una carrera loca, digamos, que sobre todo empieza con los grandes grupos, y me parece que nosotros, siendo editoriales pequeñas y medianas, tenemos que replantearnos, y que en ese sentido me parece que la pandemia nos dio una oportunidad para repensar un poco esto a futuro, ¿no? ¿Cuántos libros estamos sacando? ¿De qué manera los vamos sacando? ¿Cuánto tiempo le damos a cada libro? ¿Cuánto espacio, cuánta atención le damos a cada libro? No son preguntas nuevas, son preguntas que los editores nos hacemos siempre, pero me parece que esta pandemia, esta cuarentena nos dio la oportunidad de reflexionar un poco sobre esto. ¿Qué hacemos con el backlist, con el fondo editorial, no es cierto? Porque en esta carrera loca, como digo, sobre todo de los grandes grupos que lanzan decenas y decenas de novedades por mes, el mayor resentido es el fondo editorial, y sin embargo, y seguramente sobre esto vamos a volver a hablar, el fondo editorial, el catálogo, es el principal activo de las editoriales que nos llamamos, para decirlo rápidamente, independientes, ¿no? Por supuesto que podríamos hablar ahora sobre qué quiere decir editorial independiente, si realmente somos independientes, pero bueno, para decirlo rápidamente, bueno, y si no, si quieren, después charlamos sobre eso. Otro aspecto interesante, me parece, en el que hemos reflexionado mucho desde Eterna Cadencia, es el lugar de las librerías independientes, ¿no es cierto? Me parece que los grandes aliados de los lectores, pero también de los editores, fueron las librerías independientes, que me parece, creo que no me equivoco, en la mayoría de los países de América Latina y de España, sostuvieron el sector. Hay un ruido de fondo, no sé si se Sí, escucha bien. ya lo voy a silenciar. Ok. Es Ok, un micrófono. pero se escucha bien. Sí. Decía, las librerías independientes me parece que fueron las grandes protagonistas de estos meses de confinamiento, sea con las librerías completamente cerradas o luego de a poco cuando las librerías se empezaron a abrir, mandando por delivery los libros, o bueno, pidiendo que los libros los busquen en las librerías, pero me parece que fueron el sostén, uno de los sostenes principales durante esta cuarentena, y me parece que, bueno, que hay mucho para reflexionar en relación
al lugar de las editoriales independientes, que digo de vuelta, no son temas nuevos, no son temas sobre los que no veníamos conversando, pero me parece que, digamos, aparecen con un nuevo peso más urgente, porque sin librerías independientes estamos condenados al fracaso, tanto las editoriales como los lectores. Una pregunta antes de que empecemos a hablar puntualmente de Eterna Cadencia, Leonora, y es que tú hablabas de la bibliodiversidad y de lo importante que es tener una oferta diversa sobre posibilidades de lectura. Y me causa curiosidad porque en la encuesta que hicimos para las personas que estamos aquí reunidas hoy, una de las cosas que le preocupaba o que encontraba como un problema para que la circulación del libro en América Latina tuviera como un flujo más, ¿cómo decirlo? Como un flujo sin ningún tipo de obstáculos, por decirlo de alguna manera, era que había demasiados libros para tan poquitos lectores. Entonces la pregunta es, necesitamos más lectores, o como no vamos a tener más lectores porque hasta ahí llegamos, entonces disminuir la cantidad de variedad, o cómo saber por dónde ir si de verdad vamos a pensar en América Latina con libros y con lectores al mismo tiempo. No tengo ninguna duda que la respuesta es más lectores. Siempre la respuesta es más lectores, nunca menos libros, nunca menos libros. Primero porque nadie puede decidir cuál es la cantidad de libros que corresponde y cuáles sí y cuáles no, ¿no es cierto? Porque hay una cuestión ahí también, digamos, de soberanía cultural. Eh, ¿Quiénes son los que van a decir cuáles son los libros que vamos a leer, no? Los grandes grupos asentados en España van a definir qué leemos, qué libros traducidos leemos, en qué traducciones, ¿no es cierto? Me parece que ahí se juegan cuestiones, digamos, geopolíticas, culturales, ideológicas, entonces en ese sentido nunca es con menos libros, siempre es con más lectores, y acá por supuesto es indispensable la tarea de cada uno de los estados de todos nuestros países de América Latina, ¿no es cierto? Eso es un trabajo que no podemos hacer las editoriales, o no podemos hacer las editoriales solamente. Hay un montón de organizaciones, ONGs, festivales, etcétera, que participan promocionando la lectura, pero definitivamente es una tarea que requiere de la participación y con penetración, digamos, de los estados. Bueno, ahora que dijiste que la forma como desde diferentes grupos editoriales desde España se nos implementaba un tipo de lectura, un tipo de traducción, que eso tenía que ver con la forma como geopolíticamente estaba organizada el mundo, quisiera pasar esa reflexión al catálogo como una apuesta política del mundo y de la editorial. Entonces hablemos de Eterna Cadencia, de eso que propones desde el catálogo para mirar el presente y esa política que hicieron muy, muy visible cuando cumplieron 10 años de aquí no hay colecciones, esto es un mapa de relaciones temáticas. Sí, tal cual. Bueno, lo tengo a mano, no se va a ver, pero si quieren lo despliego. Esto es un catálogo entre comillas, es un catálogo sui generis. Después les cuento una anécdota graciosa, si quieren, cuando fui con este catálogo a la Feria de Guadalajara y librero mexicano, bueno, lo cuento ahora, un librero mexicano, claro, estaba dispuesto a que yo le muestre una lista de precios en Excel o un catálogo, pero útil, digamos, y claramente esto no es útil, esto fue un gesto que hicimos para los 10 años, en el año 2018, y este librero me dice, ¿qué es esto? No, 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 no tenés otra cosa con qué trabajar, con esto no se puede trabajar. Efectivamente, fue absolutamente inútil, pero fue un gesto. Entonces, lo que se puede ver ahí es un cielo, perdón, dice Eterna Cadencia 10 años, y hay dos cielos que, bueno, ya me dirán cuánto se puede ver. Este es el primer cielo. Voy a acercar en cualquier lugarcito para que, a ver, para que vean un poco. ¿Algo se ve? Sí,
Igual si Ok. quieren al final también lo podemos traer en PDF que lo tengo acá. Ah, perfecto, perfecto. Y esta es la parte de atrás. Esperen que la hago un poco más chica y por ahí se ven un poco. Sí está dividido en ensayo y ficción, como vos decías, María Elvira, no hay colecciones estrictamente, pero podemos hacer dos grandes grupos que tienen que ver con la ficción y el ensayo, aunque en esta propuesta esas dos divisiones también se desdibujan. ¿Y por qué hicimos estos cielos, digamos? Porque tenemos esta idea en relación al catálogo, donde los libros entran en relaciones en términos de constelación, como las estrellas en el cielo, ¿sí? Eh, digamos que esto es lo que tenemos en la cabeza en eterna cadencia cuando pensamos en un libro. De hecho, me gusta pensar que cada libro que entra al catálogo de Eterna Cadencia participa de una o varias constelaciones o conversaciones, podemos llamar. Para dar algunos ejemplos, hay libros que tienen que ver con la historia, con una revisión sobre la dictadura militar argentina o algunas dictaduras militares de los últimos años. eh, Gracias por el comentario, en América Latina, ¿no? Y por supuesto hay libros de ficción, pero también de ensayo que participa de estas reflexiones, y ahí pienso en algunos argentinos rápidamente, a ver si me sale, como Hernán Roncino, Julián López, Maximiliano Barrientos, el escritor boliviano del que vamos a hablar si tenemos tiempo. Hay toda una zona, por ejemplo, que yo la llamo, son nombres internos esto, pero me ayudan a mí, que yo la llamo biopolítica. Ahí está el El catálogo, catálogo. la parte más de ficción. Abajo a la izquierda, esa constelación en turquesa, digamos, es lo que yo llamo biopolítica, y son ficciones que están pensando el cuerpo, la enfermedad, el control del Estado, de los gobiernos sobre los cuerpos, sobre la definición de qué es salud y qué es enfermedad. Y ahí está la chilena Lina Meruane, ahí está la escritora brasileña Ana Paula Maya, está la escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara. Maximiliano Barrientos está en esta constelación. Hay otra constelación amarilla arriba en el centro, que la llamo provisoriamente, son como etiquetas para mí esto, autoficción, aunque a mí no me gusta hablar de autoficción, una palabra que estuvo muy de moda, pero son libros, digamos, que no está claro si son ensayo o, a ver, no ficción crónica o ficción, son ensayos donde la primera persona del autor se confunde con la primera persona de quien habla, donde se produce un abismo interesantísimo para contar la propia vida, que no sabemos si es la vida del autor de verdad. Y ahí, por ejemplo, está desde Edouard Levé, que si hay tiempo después podemos hablar de este escritor francés maldito, ya fallecido, se suicidó, que se llama Edouard Levé y del cual hemos publicado los 4 libros que escribió. Si tenemos tiempo les cuento algunas cosas de Edouard Levé. Ahí también está una autora argentina que se llama Tamara Kamensain con el libro de Tamar. Silvia Moloy, una gran escritora argentina, y después hay una serie interesante ahí mismo, que es, tenemos 2 libros de George Perec, un libro de Joe Brainerd, escritor norteamericano de la segunda mitad del siglo XX, y Edouard Levé, y ahí hay una serie para mí. No sé si ustedes leyeron los Me Acuerdo de George Perec. En realidad, esta técnica del me acuerdo, tratar de recordar una época, un momento, ¿no? Y entonces escribir una lista de, me acuerdo el primer recital al que fui de adolescente, me acuerdo que en las elecciones, me acuerdo que yo comía tal cosa, me acuerdo el sabor de eso que lo hizo famoso Perec, en realidad lo inventó Joe Brainerd, del cual publicamos
Me acuerdo. Entonces, sin querer, se armó una cronología en el catálogo. Tenemos el libro Me acuerdo de Joe Brainard, luego tenemos 2 libros de Perec que retoma esta técnica del me acuerdo, y finalmente tenemos a este autor francés que les contaba, Edouard Levé, que uno de los libros se llama Autorretrato y es un ejercicio de me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, ¿no es cierto? Entonces se arman series y se relee el catálogo, digamos, retrospectivamente. Luego en la parte de ensayo, por ejemplo, hay toda una gran constelación bastante evidente que yo llamo frankfurtiana, donde están los libros de la escuela, es justo la que está ahí abajo a la izquierda, donde tenemos los libros de Walter Benjamin, Theodor Adorno, que después, si tenemos ocasión, comentamos un poquito más, y libros sobre la Escuela de Frankfurt, como el libro fundamental para mí, Origen de la dialéctica negativa, de Susan Buck-Morss. Bueno, hay una constelación a la derecha que tiene más que ver con marxismo y pensadores franceses o europeos, donde está Alain Badiou, Jacques Rancière, Frederick Jameson, bueno, en fin, hay muchas zonas. Acá nos preguntan si alguna estrellita le corresponde, ay, se me fue. Que si tenés escritor colombiano o colombiana. Bueno, no, y esta para mí es una gran deuda del catálogo de Eterna Cadencia. Tenemos toda una zona latinoamericana, a ver, bueno, contesto por este lado que responde y no responde, pero aprovecho para contarlo. En este catálogo lo que nosotros hacemos es, lo que nos interesa es publicar, por un lado, a la tradición, ¿no? Grandes nombres del siglo XX, y ahí van a ver en el catálogo, en la parte de ficción, que tenemos grandes clásicos del siglo XX, Rulfo, Felisberto Hernández, Juan Carlos Sonetti y Roa Bastos, por ejemplo, pero también tenemos las nuevas voces latinoamericanas. Nombré a Lina Meruane, chilena, Nona Fernández, chilena, Maximiliano Barrientos y Liliana Colanzi, bolivianos. Tenemos algunos autores mexicanos, bueno, argentinos por supuesto, un autor uruguayo maravilloso que es Daniel Mella. Y bueno, necesitamos, no es una palabra, es un verbo feo, pero quisiéramos poder incorporar autores colombianos, porque me parece que hay una intención de estar mirando toda la región en el catálogo de Eterna Cadencia, donde todos estos autores sean los de la gran tradición del siglo XX o estas nuevas voces puedan leerse entre sí. Así que, bueno, ojalá podamos cumplirlo. Bueno, voy a hacer una pregunta antes de seguir con el catálogo, y es que nosotros desde Siglo del Hombre, en conversaciones con el equipo, siempre nos ha quedado la duda sobre, en términos prácticos, así como tú decías lo del catálogo, como que, ay, llegué con el catálogo y te dijeron, esto no me sirve, tráigame algo que pueda tachar, ¿no? Quería preguntarles a todos nuestros amigos libreros que nos compartan ahí en el chat, porque no se les olvide que ese es el lugar para que ustedes conversen y que esto fluya de una manera mucho más orgánica y que no sea una conversación que después pueden ver, es a ustedes, amigos libreros, ¿les haría falta las colecciones para clasificar sus libros en las librerías, en las estanterías? ¿Creen que las colecciones sirven como una brújula para guiar al lector sobre ciertas lecturas que le podrían llegar a interesar? Por ejemplo, si hay una colección de nuevas voces latinoamericanas de Eterna Cadencia que tuviera una marquita, ¿creerían que esa marquita llevaría a otra marquita y así la persona profundizaría en el recorrido que se plantea desde la editorial? Bueno, espero muy ansiosa sus respuestas porque siempre me ha dado esa curiosidad. Bueno, Leonora, te propongo
que nos devolvamos un poco. Ya hablamos de algo muy general, de cómo Eterna Cadencia ve la región, de cuál es su posición política frente a algunas influencias, incluso de España o de otros grandes grupos editoriales. Vimos la propuesta del catálogo con esta linda constelación, pero quisiera que nos echáramos 10 años atrás. Esto siempre fue así, siempre pensaron la editorial de esta manera. ¿Cómo empezó Eterna Cadencia y cómo se ha transformado a hoy? Cuando decís de esta manera, ¿estás pensando en esto en esta idea de la constelación? Sí, la idea de la constelación, pero no literal en este sentido, sino Lo de en, la región. sí, como dos grandes grupos, ficción y no ficción, que responden Ok. a preguntas como la identidad, la memoria, la relación del cuerpo con el Estado, bueno, todo. Bien, qué linda pregunta. Mira, cuando empezamos hace 12, en realidad casi 13 años, porque la editorial la armamos en el 2007 y luego en el 2008 salieron los primeros libros. A ver, sí diría que siempre estuvo esta idea de publicar para la región, ¿no? No publicar solamente para Argentina, sino ¿por qué? Estoy como haciendo memoria, porque algo que hoy parece más evidente, en aquel 2007 no nos parecía tan evidente como ahora, que es que, y vuelvo a la cuestión de España, eh, la concentración editorial, sobre todo a mano de los grandes grupos con casas matrices en España, lo que había logrado, sobre todo en la década del 90 y comienzos del año 2000, es desarmar las rutas latinoamericanas que nos conectaban a nosotros entre países, ¿no? Entonces, hoy es un lugar común decirlo, pero en esos momentos, hace unos años atrás, no era obvio decir que era más fácil para un editor colombiano que un editor colombiano sea leído en Argentina, necesitaba pasar sí o sí por España primero, como legitimación, habiendo ganado un premio o lo que sea. Afortunadamente, hoy me parece que las editoriales latinoamericanas hemos ido tejiendo alianzas, redes con otros editores, con nuestros distribuidores, con libreros, y se ha reactivado la circulación interna, ¿no es cierto? Entonces, por eso era importante esta idea de la región y no quedarnos solamente con Argentina, que también podría haber sido legítimo, ¿no? Pero bueno, eso nos interesaba. Y con respecto, creo que me preguntabas a las colecciones, sabíamos simplemente esto, que queríamos publicar ficción y que queríamos publicar ensayo, que iba a ser más la ficción que el ensayo. Eh, eh, y no nos terminábamos de decidir en colecciones internas, me parece, y entonces por eso quedó como, bueno, ahí van y se van acomodando, digamos. Y después con los años empezó a aparecer esto de, mira, este libro se relaciona con este otro, nunca lo había pensado, y entonces se empezaron a tejer esto, como estas redes al interior del catálogo, ¿no? Que ninguna colección lo podría dar cuenta. Un ejemplo clásico, bueno, clásico para mí, porque me escucho todo el tiempo decirlo, es, recién hablaba de Origen de la dialéctica negativa de Susan Buck-Morss, que es un libro sobre la escuela de Frankfurt que yo amo, y lo amo porque yo estudié con ese libro en la escuela, en la facultad, y estudié con las fotocopias porque el libro no se conseguía. Entonces, tener la posibilidad desde Eterna Cadencia de poder conseguir los derechos, volver a traducir el libro, etcétera, para mí fue maravilloso, aunque no tiré todavía las fotocopias con las que estudié. Ese libro es una lectura de la Escuela de Frankfurt y sobre todo de Theodor Adorno y su idea del arte en términos de autonomía. Paralelamente, nosotros publicamos un libro de una de las críticas más importantes argentinas, que es Josefina Ludmer, en su libro Aquí América Latina, donde plantea que se terminó la etapa de la autonomía del arte y ahora estamos en una etapa de posautonomía, donde las artes ya no se identifican de manera autónoma
y orgánica, sino que lo que tenemos es una mixtura de artes y que ni siquiera podemos distinguir qué es arte de qué no es arte. Y me parecía tan genial que estuvieran los dos libros con posiciones opuestas, digamos, conversando en el catálogo, si bien fueron escritos en momentos diferentes, que ahí se empezó a armar esta idea de diálogos al interior del catálogo, ¿no? Bueno, acá nos han dado algunos comentarios los libreros. En principio dicen que no creen que sea malo para el lector que no haya colecciones. Voy a leer los otros dos, pero antes te quiero preguntar a ti, Leonora, ya que estamos entre amigos, si nos puedes contar, ¿has tenido problemas con licitaciones públicas por no tener organizado tu catálogo en colecciones? ¿Has visto comercialmente un problema tú desde la editorial por no tener catálogo por colecciones? No, no, pero además porque a la hora de las licitaciones, por ejemplo, nosotros sabemos, a ver, en realidad les digo algo para tampoco exagerar con esto de que no tenemos colecciones. Y hablando con libreros me van a entender. La lista de precios de Eterna Cadencia está organizada por bueno, sí, Por por grupos. colecciones, por grupos, ¿sí? Está la literatura latinoamericana por un lado, la literatura traducida por otro, todo el ensayo junto. Bueno, y después hay dos colecciones que sí fueron colecciones, pero que después no prosperaron. Una que fue una colección de música y otra una colección de crónica. Bueno, pero está esta distinción entre literatura traducida y no traducida en el catálogo, por ejemplo, en la lista de precios. Y a la hora de las licitaciones, ¿qué es lo que me preguntás? Si la licitación pide literatura argentina, ponemos los títulos de literatura Filtras por argentina. Excel, sí. Claro, sí, 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 Sí. exactamente. De hecho, yo pienso con ese Excel Sí. tal cual. Sí, sí, Tener sí, esa sí, sí. columna que diga literatura argentina, pero ya es como Sí. un ejercicio de metadatos casi, ¿no? Por supuesto. Y te lo doy vuelta. Y al revés, cuando, por ejemplo, mira, te doy otro ejemplo. En Argentina, no sé, en Colombia, ya me contarán, empezó a haber una feria del libro feminista una vez al año, ¿no? Una feria pequeña, pero, o dentro de la Feria del Libro de Buenos Aires, un sector que se llama, ay, bueno, no me voy a acordar ahora el nombre, pero donde solo se pueden vender libros queer, digamos, Ok. ¿sí? Feministas, disidentes, etcétera. Eso es una constelación del catálogo. O Ok. sea, si me preguntan qué libros tenemos que mandar ahí, yo sé por qué es una constelación. Entonces, ahí no me serviría el Excel con la lista de precios, y en cambio con la constelación lo veo rápidamente. Y sin embargo son libros que nunca hubieran estado en una misma colección, porque uno es un escritor, no sé, francés del siglo XX, el otro es un argentino joven, y otro es un libro de ensayo sobre un dramaturgo, no sé, y sin embargo se unen en esa mirada. Bueno, hay un montón de cosas que he podido sacar de lo que nos han dicho las librerías, de la propuesta de no solo Eterna Cadencia, sino de una editorial que se presenta como un gran mapa de lecturas. Entonces, hay cosas muy bonitas que me gusta de todo lo que han dicho, y es, por ejemplo, es una posición muy clara sobre una propuesta. Yo me paro en el mundo de determinada manera. Entonces creo que la gente se voltea a ver, ok, Eterna Cadencia, ¿qué dice esto sobre su catálogo? Hablan de una iniciativa, o sea, de algo diferente, de una apuesta creativa, de una apuesta innovadora, donde si el editor se vende de una manera innovadora, pues seguramente el lector va a descubrir eso, y ahí sí necesitamos pues la ayuda de los libreros para que nos ayudaran a poner de alguna manera que se vieran esas conexiones. Y coherencia, me encantó esa palabra también. Cuando el catálogo es coherente, no parece lo que decimos acá en Colombia, Leonora, un salpicón, o sea, un poquito de cada Acá cosa, también. una mezcolanza ahí, sino que es claro
cuál es la coherencia del catálogo y no importa que no esté dividido en colecciones. Yo ahora los invito, muchas gracias a todos los que nos escribieron sobre ese tema. Voy a guardar ese chat con mucho. Eso te iba a decir, María Elvira, si podías después compartírmelo para leerlo con más detenimiento. Sí, ese es un tema que desde hace ya como 2 años hemos estado conversando mucho en Siglo, desde nuestra editorial, con nuestro equipo de librerías y en la distribuidora, por supuesto, porque es algo que se está empezando a dar en todas las editoriales que por algún motivo llamamos independientes, pero algunas otras en ciencias sociales entendemos que todavía conservamos ese tipo de categorías. Entonces, sí, es un tema que nos apasiona. Gracias a todos por conversar. Y ahora quiero que pase. Perdón, Dime. tengo 30 segundos para contestarle a Carlos Sosa su Dale, pregunta por la constelación queer, pero y además un y la comentario, busco. 30 segundos nomás. Dale. Gracias por el... no, sí. Gracias por el comentario y me gusta lo que dice Carlos de los libros como árboles. Sin embargo, prefiero la idea de la constelación o de la red porque en el árbol lo que hay es algo jerárquico, digamos. Vertical, claramente. Exacto, ¿no? Entonces hay algo primario que luego se deriva, tiene sus derivados, y estoy pensando en realidad en Deleuze, en el pensamiento de Deleuze, cómo contrapone al pensamiento binario, jerárquico, en términos de árbol, el rizoma, ¿no? Entonces, me gusta la idea de red o constelación, porque no hay que jerarquías, porque todos los libros valen por igual. No hay una colección tronco que es Rulfo, Roabastos y estos grandes nombres, que después vienen los brotes secundarios, que son las nuevas voces, sino que dialogan de igual a igual. Y comento rápidamente cuál es la constelación queer. Digo apellidos sueltos, abrí el mapa para ayudarme, que yo soy un poco desmemoriada. Las novelas de Gabriela Cabezón Cámara definitivamente las pienso en esa constelación queer por el cuestionamiento a la identidad de género, etc. Las novelas de Silvia Molloy definitivamente van en ese lado. En ensayo, recuerden que tenemos un libro de Judith Butler que es Desposesión, lo performativo en lo político. Es un diálogo entre Judith Butler y una intelectual griega que se llama Atena Athanasiou. Definitivamente participa de esos debates. Publicamos el año pasado, a comienzos de año, un libro de una norteamericana no tan conocida que se llama Penélope Deutscher. El libro se llama Crítica de la razón reproductiva y es como una lectura Foucaultiana sobre la cuestión de la reproducción, ¿no es cierto? El útero de las mujeres o los cuerpos gestantes como lugar de intervención de los estados. Un libro de Silvia Molloy de ensayos que se llama Poses de fin de siglo, donde lee toda la literatura modernista, Martí y compañía, pero desde una lectura queer sumamente interesante. Bueno, eso por dar solo algunos nombres, pero hay otros más. En el chat surgió la idea de que les mande a todos el catálogo. Fantástico. Y así están atentos a la conversación y todo. Perfecto. Lo que Recuerden solamente que es viejo porque este catálogo lo hicimos en el año 2018 y bueno, salieron nuevos títulos, ¿no es cierto? Pero al menos es gran parte de la historia. Otra cosa linda que salió en el chat, Leonora, es el símil de lo que significa la construcción de un catálogo con estas conexiones, estas líneas imaginarias y la exhibición que crea un librero y el criterio y el punto de vista y su posición política para hacer una vitrina. O sea, ahí hay un acto político de que quiero mostrar cómo se relaciona, porque este va al lado de este, más allá de
pues de una apuesta comercial, sino una apuesta temática o de una idea específica. Bueno, entonces espérenme un segundo. Leonora, mientras se los mando y ya para que empecemos a hablar concretamente de algunos títulos que seleccionamos hoy, me encantaría que nos explicaras por qué tu propuesta es un catálogo para pensar el presente en este ciclo de conversaciones. Bien, ¿por qué el catálogo es una propuesta para pensar el presente? Bueno, creo que sin querer lo fuimos comentando. Qué pregunta bien difícil, ¿eh? Me parece que hay una frase que siempre repito, pero porque me parece como muy clara en relación a lo que pensamos en Eterna Cadencia, que es que el catálogo es un modo de intervención en las discusiones de una sociedad en un momento determinado. Eh, y estamos muy convencidos en Eterna Cadencia de eso, ¿no? Y eso no significa necesariamente publicar libros contemporáneos, o sea, uno, por supuesto que uno participa de las discusiones aportando a la discusión contemporánea, pero también se puede hacer reeditando libros, por ejemplo. Y vuelvo al caso, bueno, no quiero insistir tanto con el origen de la dialéctica negativa de Susan Buckmore, pero otra vez me vuelve. Ese libro es un libro de 1971 y sin embargo, a mí me parece que en tiempos de posautonomía, ¿no? En tiempos donde lo que prima es pensar en esta mixtura de artes, no viene mal recordar otro modo de pensar el arte que en su momento pudo haber parecido conservador y hoy podría parecer vanguardista, simplemente porque es la contracara de la posautonomía. Y entonces en ese sentido me parece que los textos de Theodor Adorno y de la Escuela de Frankfurt en general me parece que cobran una nueva vigencia. Eh, bueno, y la nombré a Butler, ¿no? Y bueno, por supuesto, todas las reflexiones de Judith Butler en relación a modos de movilización. Les digo esto y me voy a adelantar. Hay dos libros que van a llegar en Colombia dentro de muy poquito. Hay uno que se llama, y solo por el título se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Esperen que no me veo en la cámara y no sé si... Ahí estoy, ok. Este libro acaba de salir en Argentina hace un par de meses. Se llama El capital odia a todo el mundo y es del escritor, del intelectual italiano, francés, Mauricio Lazarato. El capital odia a todo el mundo y el subtítulo es Fascismo o Revolución. Básicamente la tesis de este libro es que los nuevos fascismos, el neofascismo que estamos viviendo, piensen en Trump, piensen en Bolsonaro, no es simplemente un exceso, permítanme en las comillas, del neoliberalismo, sino que es su otra cara, su continuación natural. El neoliberalismo no puede lograr lo que se propone si no es a través de una guerra a las poblaciones, ¿sí? A las poblaciones más humildes, migrantes, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, este tipo de... El autor es Mauricio Lazarato. Es un autor italiano, como les decía, que escribe en realidad, está exiliado en Francia hace muchos años, escribe en francés, tiene publicado un libro hermosísimo también por la editorial argentina Tinta Limón, y tiene un libro o dos por Amorortu. Uno de esos libros de Amorortu se llama El hombre endeudado, y es un análisis de cómo los nuevos modos de sujeción de todos nosotros a los estados es a través de la deuda.
¿no? Esta cuestión es como una manera de pensar el tema del microcrédito y de los endeudamientos de todos nosotros, pero sobre todo de las clases empobrecidas, cómo este fomento al consumo en realidad lo que hace es producir sujetos empobrecidos, endeudados de por vida, ¿no? Y hay otro libro, estoy yendo desordenada, María Elvira, me vas a perdonar, ¿no? Pero se me van No, no hay conectando problema. las ideas y estoy contestando tu pregunta En en realidad con constelación. ejemplos puntuales, pero bueno, voy haciendo lío. Y otro libro que acabamos de, de sacar, o sea que este va a estar un poquito más tarde en Colombia, se llama Las vueltas del odio, que es de Gabriel Giorgi y Anna Kiefer, y es un ensayo sobre cómo, sobre los discursos del odio, de vuelta, Trump y Bolsonaro, pero también todos los discursos en las redes sociales o en los comentarios que aparecen de los lectores en los periódicos, comentarios xenófobos, racistas, machistas, homofóbicos, etcétera, ¿no? ¿Cómo es que proliferan esa cantidad de discursos del odio y como contracara, cómo desde los nuevos movimientos como el feminismo, esa potencia revulsiva, digamos, es utilizado no para odiar, sino como modo de emancipación. Entonces, respondiendo a la pregunta, ahora sí, portándome bien, respondiendo a la pregunta, sea desde las ficciones, y pienso en Kobo Abe, no tengo acá ningún libro a mano, Kobo Abe, autor argentino, autor japonés de mitad del siglo XX, que siempre decimos es una mezcla de Philip Dick y Kafka, desde la posibilidad de imaginar nuevos mundos, hasta discusiones sobre el presente o actualización de la tradición, ¿no? Volver a publicar a Rulfo, volver a publicar a, a Roa Bastos, me parece que es la manera en que el catálogo se transforma en una herramienta para pensar el presente. ¿Respondí? Sí, sí. Pero ahora vamos a ejemplos, como hiciste con los otros dos, concretos desde ficción y no ficción. Entonces, yo creo que hay una autora que todos queremos muchísimo, Sensación, cada vez más reconocida por su literatura, aunque pues sus libros ya llevan casi 30 años, algunos publicados, que es Lori Moore. Definitivamente. A propósito, y solo para, ya que insistimos tanto con la cuestión de la colección, supongo que todos conocen, pero si no por las dudas. Bueno, dos cosas. Primero, bueno, voy a poner solo dos libros. Sí se diferencian claramente las maquetas de ficción y de ensayo. Digo esto para borronear un poco lo que dijimos de no hay colecciones. Claramente la colección de ficción tiene imágenes, y en cambio la tapa de ensayo es tipográfica, ¿sí? Y si me permiten un segundo nomás, no sé si han notado que hace un año y pico, hemos cambiado las cubiertas. Todavía conviven cubiertas viejas de cubiertas nuevas. Acá les estoy mostrando, este es una cubierta nueva, donde el logo abajo se corrió a la izquierda y ya no dice Eterna Cadencia adentro, y esta es la maqueta vieja. Y una cosa hermosa que le pusimos a la maqueta nueva de de ensayo, la solapa de atrás, lo que tiene es un fragmento de constelación. O Divino. sea, ¿con qué otros libros este libro podría conectarse? En cambio, en la maqueta de ficción, lo que tenemos en la solapa de atrás es algo que tiene que ver con el interior del libro y que varía de caso a caso, y bueno, y si tengo oportunidad les voy contando. Pero bueno, vamos a
Pero a, ese que muestras en la maqueta del ficción es como una pista narrativa de lo que hay adentro, o sea, es un elemento narrativo. Sí, a ver, les digo justo este, por ejemplo. Estábamos por hablar de Lorrie Moore, ¿no es cierto? Lorrie Moore, voy atrás y ahora voy a la solapa. Lorrie Moore es una de las escritoras norteamericanas más importantes de los últimos años, me parece. Sus libros, bueno, ya me contarán cómo es la situación en Colombia, pero en Argentina casi no se conseguían. Ella había sido publicada por Anagrama, por Six Barral, por MC, Salamandra tiene un libro también, sin embargo, bueno, no se conseguían. Y hemos publicado en Eterna Cadencia en los últimos 12 meses, acá me dicen Tusquets, no me acordaba, o creo que no lo conocía. Hemos publicado afortunadamente 3 libros. ¿Quién se hará cargo del Hospital de Ranas? Que es una de sus novelas como más famosas, que ahora les cuento en un minuto de qué se trata, y les voy adelantando. Esto es un bestseller, esto se transformó en un bestseller en Eterna Cadencia. Vamos por la reimpresión número 7. Es una locura. Sepan ¿Cuánto es que el tiraje que hacen ustedes? con este libro, porque con otros libros los tirajes son más chiquititos, las reimpresiones son de a 1000, de a 1500, nunca nos pasó una cosa así, sí en el tiempo, pero nunca en tan poco tiempo, ¿sí? Apenas este libro salió hace 12 meses y es prácticamente una reimpresión por mes lo que hacemos. Luego, esto salió en septiembre del año pasado, si no me equivoco. Luego publicamos Anagramas, que es cronológicamente su primera novela del año 86, espero no estar equivocándome. Y publicamos también el año pasado un libro de ensayos de ella que no se había publicado nunca, o sea, esto es una novedad que salió prácticamente al mismo tiempo en Estados Unidos y en castellano, porque estos son, las ficciones son nuevas traducciones, ¿sí? O sea, estos libros existían en traducciones anteriores, en cambio este es un libro nuevo que se llama A ver qué se puede hacer, y que es una colección de reseñas que ella fue escribiendo para diferentes medios de Estados Unidos, sobre todo de New York Review of Books, donde reseña libros de, leo algunos, Nora Ephron, Kurt Vonnegut, Margaret Atwood, Joyce Carol Oates. Hay algunos sobre política muy, muy buenos, uno sobre Barack Obama, que está buenísimo. Hay algo sobre series, hay una sobre True Detectives, por ejemplo. Bueno, les nombro esos. Y el libro se llama A ver qué se puede hacer porque su Buenísimo el nombre. editor, el título es buenísimo, se llama A ver qué se puede hacer porque el editor del New York Review of Books le decía cada semana, no me acuerdo, le daba un libro y le decía, a ver qué podés hacer con esto, ¿no? Como diciendo, bueno, a Uno, ver qué artículo a ver podés qué escribir con esto. Y entonces tiene un prólogo muy lindo, tiene un artículo también sobre la escritura. Pero bueno, tiene un prólogo muy lindo donde cuenta esto y entonces por eso el libro se llama A ver qué se puede hacer, ¿no? A ver qué se puede hacer con todos estos libros. Eh, Respecto a hospital, quién será a cargo del hospital de ranas, bueno, no, uy, están nombrando unos libros buenísimos en el chat que sí. ahora me tomo unos segundos si puedo, si me permitís, María Elvira, para comentar. ¿Quién será a cargo del Hospital de Ranas? Es una novela deliciosa y lo que tiene, y que creo que por eso además funciona tan bien, es que es una novela eh, maravillosa, tremendamente bien escrita, pero a la vez, les voy a decir un adjetivo que uso yo, regalable, muy regalable. O sea, si no conocemos, yo escucho un ruido de fondo, ¿lo escuchan también? Sí, voy a ver quién tiene el No, micrófono. pero no suena, se fue, creo que era mi micrófono, ¿eh? Ah, vale, vale. Cuando digo regalable me refiero a que cuando por ahí uno no conoce tanto a la otra persona a la que le quiere regalar un libro,
es un libro que no defrauda, digamos, es para todo tipo de lectores. Es la historia de la protagonista, Betty, que está en París con su esposo, que lo acompañó por un congreso, en una cena romántica, si quieren, en París, que en realidad no es nada romántica porque es un matrimonio añoso que ay, me encanta todo lo que están diciendo. Es un matrimonio añoso que, bueno, que la pasión ya desapareció y entonces lo que hace la protagonista toda esa cena en París es recordar a su mejor amiga de la adolescencia y los maravillosos años de adolescencia. ¿Por qué se llama Hospital de Ranas? Porque la protagonista recuerda cómo con su amiga tenían de chiquitas en el pueblo donde vivían, hacían un hospital para curar a las ranas que los chicos, los niños, lastimaban con, no sé cómo se llama en Colombia, esa banda que tira Una piedras. cauchera, Ok, lastimaban con las caucheras a las ranas, entonces ellas las agarraban y las cuidaban en el hospital de ranas, ¿no? Lo mismo que tenían un hospital de muñecas para repararlas, entonces ella de grande se pregunta quién se hará cargo del hospital de ranas ahora que nosotras estamos grandes. Lori Moore se inspiró en parte en este cuadro que se llama ¿Quién se hará cargo del hospital de ranas? Para la novela y para el título. Entonces lo que hicimos fue recuperar ese cuadro y ponerlo aquí en la solapa. Por eso cada libro tiene un detalle que sí, que es un guiño, que es algo que se menciona, etcétera. Leí al pasar, si puedo hacer ruido, Elvira. Leí al pasar el chat, bueno, no tengo el tiempo de leerlo todo, pero leí que hablaron de Barón Visa, El desierto y sus semillas, y solamente quiero decir que es uno de los libros más importantes del catálogo de Eterna Cadencia. Está dentro, miren, hablando de constelaciones, y alguien nombró a Salvador Benesdra también, están en la misma constelación en el catálogo, en el mapa porque efectivamente son dos autores malditos, son dos autores que se suicidaron después de escribir sus libros, son dos escritores que escribieron solamente una novela cada uno en la década del 90 y son tremendos cada uno por motivos diferentes, ¿no? El desierto y sus semillas es una novela que además se tradujo a muchísimos idiomas y bueno, y es una historia donde el autor cuenta parte de su historia real, que para el que no la conoce, es la historia de sus padres, lo voy a contar mal y rápido, pero les cuento la primera escena. El padre está firmando los papeles de divorcio con la madre y una vez que firman los papeles, el padre se suicida, va a la habitación y se suicida pegándose un tiro. Perdón, le estoy contando mal. Le tira el padre ácido en la cara a la madre y luego se suicida. Él va con la madre, con todo el rostro desfigurándose, bueno, primero obviamente a un hospital y luego a una clínica en Italia para reconstruir el rostro. La novela transcurre durante esos meses de reconstrucción del rostro. Cuando vuelven a la Argentina, la madre va a la casa y se suicida. El hijo, Jorge Barón Visa, escribe esta novela y luego se suicida. Es tremendo, y es tremendo más allá de la anécdota escabrosa, digamos, o morbosa, sino que esto lo cuenta en una lengua muy especial que, bueno, no hay tiempo ahora de explayarnos, pero se los recomiendo enfáticamente. Ah, perdón, y nombraron a Luis Agasti por ahí, un escritor argentino que, claro, fuera en el resto de los países de América Latina no es tan conocido, pero es maravilloso. Vi que ahí decían traigan Bellas Artes, pero además les cuento que la última novela, que no me acuerdo si ya llegó a Colombia o irá pronto,
La última novela, no la tengo acá, cerquita, se llama Leiden, y escuchen bien, es una novela a la que le falta la novela. No hay novela, solo quedaron las notas a pie de página de la novela. Entonces la novela es solo las notas a pie de No, página. Sí, 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 es maravilloso, dividido en capítulos aparte. Entonces uno empieza capítulo 1, nota a pie de página, y son las notas a pie de página. Bueno, no les cuento más para no desviarme, pero estén pendientes porque es genial. hay una línea de discusión que se armó en el chat que me encantaría recoger, Leonora, y es que los libreros o la gente que nos está acompañando hoy ve y percibe Eterna Cadencia como una editorial que se arriesga, que toma riesgos sobre sus temas, sobre sus autores. Entonces, volviéndolo al tema sobre qué vamos a hacer ahora después de 8 meses de pandemia, yo digo, mucho se nos ha dicho que tenemos que darle la vuelta a la manera como vemos el mundo, a hacer las cosas distintas, y ahora leyendo los comentarios de los libreros pienso como, oigan, es que ellos llevan 10 años haciendo eso, ¿no? Porque una persona que piensa distinto es una persona que se arriesga, porque no hay forma de arriesgarse si seguimos haciendo las cosas como siempre. Entonces creo que eso que ellos rescatan de cómo en un catálogo tienes adorno y también tienes a los autores de excesos del cuerpo en un mismo catálogo y no hacen ruido, habla muy bien de cómo se van construyendo esas relaciones del catálogo y los riesgos funcionan. O sea, creo que ahí hay algo que me encantaría que siguiéramos discutiendo con otros libros que has preparado para hoy. Perfecto. ¿Seguimos con otros libros o querés que profundice? Yo creo que mostrémosles algunos de la colección, aunque ya hemos hablado de la colección de ficción y no ficción, algunos autores transversales del catálogo de no ficción, que no, digamos, Ok. hablamos de Adorno, Sí, pero sí, 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 sí. Y hablamos de Lazzarato. Menciono rápidamente a Piglia, que vi que alguien lo nombró en el, en el chat. Me quedé pensando igual con estos comentarios. Igual hay algo que quisiera decir, y es que no, en relación al riesgo, ¿no? Para no romantizarlo. Eh, Creemos en estos libros que publicamos, y creemos además que la edición no pasa por abastecer demandas necesariamente preestablecidas, sino también proponer nuevas discusiones, proponer nuevos lenguajes, nuevos vocabularios. Eh, y sí, y eso a veces es un riesgo, pero es la manera en la que concebimos la edición. Y a la vez, esto es algo que hemos aprendido de todos los editores que nos antecedieron. Eso es lo que quisiera como lindo. agregar, ¿no? Tengo profundo respeto, sí, por todas las editoriales maravillosas que se han creado en el siglo XX y de las cuales hemos aprendido y seguimos ese camino. Y de los editores independientes, amigos, colegas del presente, ¿no? Con los que hablamos permanentemente y tomamos riesgos juntos, ¿no? Que por eso me parece ahí que la asociatividad y estas relaciones de amistades entre distribuidores y editores, como Siglo del Hombre y Eterna Cadencia, pero también entre libreros, editores, etcétera, me parece que es lo que hace que estos riesgos no sean riesgos, ¿no? Y haya alguien del otro lado. Antes de, antes de que hables de Piglia, quisiera hacerte una pregunta que tenía preparada hacia el final, pero aprovechando que nos dicen que profundicemos un poco más en los riesgos, tiene que ver con tu trayectoria en el mundo editorial y en tu rol como editora. No sé si algunos saben, pero Leonora trabajó en Norma y después pasó a Eterna Cadencia. Quisiera que nos contaras un poquito cómo fue esa transición, si fue duro, si encontraste retos, si el cambio de una cosa muy grande a una más pequeña
te causó, digamos, cierta incomodidad o te adaptaste? Bueno, que nos cuentes un poco de eso. Eh, eh, Te empiezo más atrás, si querés. Yo empecé en Alfaguara, cuando Alfaguara no era lo que, bueno, claramente no era lo que soy, que es una sucursal de Penguin House, bueno, Random, Mondador y todo. Empecé en el año 96 en Alfaguara, y en el año 99 trabajé en Norma, con la cual tuve la oportunidad de viajar muchísimas veces durante casi 9 años a Bogotá y a Cali. Eh, y dejé Norma cuando Pablo Brown, que es el dueño de la librería y editorial Eterna Cadencia, cuando él ya tenía la librería y estaba empezando a pensar la posibilidad de armar una editorial, y yo estaba pensando en irme de Norma porque porque se había vuelto, no se había vuelto grande, porque ya no podíamos trabajar con la libertad con la que habíamos trabajado todos los años que trabajamos. Eh, Siempre digo que nosotros trabajamos en los años en que yo estuve en Norma con muchísima libertad, en Argentina, ¿no? Con muchísima libertad, y con un muy buen diálogo entre Colombia y Argentina. Y hubo un momento que por el cambio de los directores, eso cambió, y se imponía una lógica mucho más comercial, digamos, que a mí no me interesaba, y entonces, bueno, explorando posibilidades, con Pablo decidimos, ahí sí, arriesgarnos, Sí. tirarnos a la pileta y bueno, y armar este proyecto de cero que es Eterna Cadencia Editora. De todos modos, lo que yo siempre digo de Norma, por quien tengo un recuerdo hermosísimo, porque fueron muchos años, es que lo que yo aprendí ahí es, siempre digo en chiste que fue como un MBA acelerado, digamos, ¿no? Yo aprendí la parte de gestión y administración editorial, porque así eran Es concebidos clave. los editores. Sí, exactamente. Es clave, yo no lo sabía hasta ese momento, y era lo que se pedía de nosotros los editores, directores, gerentes, como se llame el puesto, porque fue cambiando a lo largo de los años. Nosotros teníamos que ser responsables por el catálogo y por los números, ¿no? Y entonces fue un entrenamiento maravilloso, porque entendí eso, que uno tiene que poder manejar las letras y los números. Yo soy licenciada en letras, aclaro, y doy clases en la universidad, pero entendí que uno tenía que manejar los números, porque si no los números los manejan los financieros. Y este Ah, es un negocio tan complejo, tan frágil, eh, mucho más que cualquier otro rubro, que si no hacemos que funcione con las reglas internas de nuestro sector, vienen los gerentes financieros que vienen de otros lugares, ¿no? De los electrodomésticos, de la ropa, y nos imponen unas lógicas que son inviables para el libro, o por lo menos para el tipo de libros que queremos hacer. Entonces, yo siento que pude llevar ese bagaje a Eterna Cadencia, ¿no? Y armar la editorial junto con Pablo, pensando todo el tiempo en ambas cuestiones, ¿no es cierto? Para que no sea, bueno, un proyecto fugaz y que desaparezca de un día al otro, sino que no quiere decir que sea fácil, que no quiere decir que nos vaya siempre bien, pero me gusta esta mirada integral sobre, sobre el libro y la editorial. Leonora, muchas gracias por compartirnos esa parte de tu experiencia que yo creo que para todos los que estamos aquí conectados es clave y es, bueno, cómo adaptar el mundo comercial a un proyecto propio y lo que más dijiste es como es hora de apropiarse de los números. No hay que tenerle miedo a echarle números a un proyecto cultural porque es finalmente lo que nos permite decir, como dice Siglo del Hombre hoy en día, que tiene 28 años. Si no hubiera sido así, pues seguramente no hubiera sido posible continuar con un proyecto que tiene un carácter cultural. Finalmente todos estamos inmersos en unas necesidades económicas y en un mercado. Bueno, ahora sí vamos con Piglia y no lo dejemos esperar más. Digo Piglia porque bueno,
vos, María Elvira, y alguien nombró a Piglia, así que recuerdo que tenemos 3 libros de Ricardo Piglia. Creo que el orden en el que fueron saliendo fue primero la forma inicial, que está todavía con la maqueta anterior, que es un conjunto de artículos que él fue escribiendo y que fueron reunidos finalmente en forma de libro. Luego salió Las Tres Vanguardias, que creo que es el libro más vendido de los 3, igual los 3 libros venden súper bien, pero creo que este hasta el momento es el que más vendió, se llama Las Tres Vanguardias, Saer, Puig y Walsh, y si bien es sobre estos 3 escritores argentinos, Saer, Puig y Walsh, es una reflexión, como cualquier texto de Piglia, sobre qué es la literatura, ¿no? Sobre qué es una literatura de vanguardia, sobre la literatura del siglo XX en general, sobre cuál es la relación entre la literatura y los relatos que circulan en una sociedad. Este libro son las clases que Piglia dio en la Universidad de Buenos Aires con este título, Las Tres Vanguardias, y sin embargo no parecen clases porque él, para el que haya tenido la oportunidad de escucharlo, él hablaba como escribía con una amabilidad y una prosa maravillosa, así que, bueno, no sé, este es un libro tremendo, tremendo, tremendo. Y el último libro que publicamos hasta el momento, digo hasta el momento porque si bien como saben Ricardo Piglia falleció hace 2 años o 3, no recuerdo, van a ser 3. Tenemos, él dejó algunos manuscritos casi terminados que vamos a poder publicar. Este es el último que publicamos hasta el momento, decía que es Teoría de la prosa, que ya vamos por la segunda edición, esta no es la segunda edición, y de vuelta son sus clases sobre Onetti. Y este es un libro muy querido para mí, porque yo cursé de alumna este seminario de Piglia, entonces cuando iba leyendo el manuscrito, bueno, venían los años de estudiante por detrás, así que le tengo un especial cariño. Es su análisis sobre Onetti, pero no sobre todo Onetti, sino sobre las nouvelles, sobre las novelas breves de Onetti. Entonces el libro son 2 cosas, no solo un libro de ensayos sobre Onetti, sino un libro, si quieren, de teoría, donde Piglia trata de pensar qué es una nouvelle. ¿Es solo una novela que tiene menos páginas? ¿Es solo un cuento más largo? ¿O formalmente hay algo diferente en cómo funciona el cuento, cómo funciona la novela y cómo funciona la novela? Y obviamente va a sostener que la novela estructuralmente es diferente. Tiene un secreto incrustado en el medio del texto y todo gira en torno de ese secreto. Bueno, nada, libro delicioso. No sé cómo estamos, sí. No, la pregunta que nos acaban de hacer en el chat, ya vamos a alguno de nuestros asesores comerciales, de nuestros representantes de ventas, ya te va a contestar esa pregunta. No tenemos mucho tiempo, quisiera que habláramos de un libro sorpresa que ya te lo voy a mostrar en pantalla, pero antes de algo que siempre hemos tenido esa sensación al oírte hablar cuando hacíamos estos mismos encuentros solo en Siglo, y hoy lo has dicho varias veces, y es que tú tienes una relación emocional con los autores y con los libros, y no solo se ve la propuesta en términos como políticos, como por decir, me encanta la reflexión sobre la memoria, me encanta la reflexión sobre la identidad, sobre los autores latinoamericanos, sino que hay afectos y de eso de hecho hablamos en el primer encuentro con Metales Pesados, que el mundo editorial era una relación de afectos y ansiedades, y entonces me surgen las inquietudes sobre si en Eterna Cadencia hay un consejo editorial o lo que vimos, ese gran mapa, era tu mapa mental, de tu cerebro, por decirlo de alguna manera.
No, yo diría que es el resultado de todos los que hacemos Eterna Cadencia, que somos muy poquitos de todos modos. ¿Cuántos son? Cuéntanos un poco. Eh, bueno, Pablo Brown, por supuesto. Yo estoy en la dirección editorial y luego tenemos una persona en prensa, que en este momento es Tamara Grosso, pero antes fue Claudia Ramón, y una editora o coordinadora de producción que en este momento hace 2 años casi, es Virginia Ruano y antes fue Claudia Arce. Y las nombro porque me parece que es un trabajo colectivo, más allá de que después, bueno, las decisiones se toman de una u otra manera. Me parece que de alguna manera está la impronta de todos, ¿sí? Más allá de que Pablo y yo seamos los que terminemos definiendo los libros, cada vez más veo la presencia de todas, y lo digo en femenino porque son todas mujeres, y en lo que han participado y en sus intereses. Bueno, te Perdón, pregunto. perdón, y en realidad te lo hago más amplio todavía, y los amigos que nos rodean, ¿no? Los amigos, amigos traductores, amigos escritores, que han venido desde el primerísimo momento diciendo, hay un autor joven boliviano que te puede interesar, Que yo ¿sí? creo que funciona bien, claro. Es así, y entonces esa constelación me parece que es la suma de absolutamente todos. Nosotros en Siglo siempre decimos que somos una red de voluntades, de personas que se unen para hacer, para construir juntos el propósito de la circulación del libro. Y es un poco lo que estabas diciendo de cómo un autor te recomienda un traductor te recomienda un tema y así se va construyendo ese catálogo o esa propuesta editorial. Voy a compartir pantalla para un libro que me encantaría que sea el último que tocamos, pero antes te están haciendo algunas preguntas puntuales sobre cómo es la relación o cómo, ¿dónde se me fue la pregunta? ¿Cómo concilian comercialmente una librería con una editorial? No, no nos tenemos que profundizar en la librería, pero sí cómo es esa relación entre las dos. Eh, bueno, a ver, funcionan, en un punto funcionan como dos, no voy a decir empresas, no es la palabra, pero digamos como dos mundos separados que por supuesto se intersecan, pero son independientes la editorial de la librería. ¿Qué quiero decir? Hay momentos en que la librería vende más determinado tipo de libros que no necesariamente eh, están presentes o determinadas temáticas que no necesariamente están presentes en el catálogo de Eterna Cadencia, y no por eso significa que entonces la editorial va a ir a publicar cosas que se están vendiendo más en la librería. Es maravilloso tener la librería porque por supuesto es un lugar donde palpitar de cerca, digamos, la relación con el lector, con los gustos, etcétera. Pero la palabra que quería decir era lógicas. Cada una, la librería y la editorial, tiene sus propias lógicas. De hecho, estamos estrenando redes en la editorial, porque hasta ahora veníamos utilizando las mismas redes, lo cual a veces era un poco confuso para los lectores porque, claro, se promocionan libros de otras editoriales porque es la red de la librería, pero también comentábamos de libros que acabábamos de sacar nosotros, entonces separamos las redes para que la librería tenga como la libertad de explayarse
en todos los libros que tienen la librería, y nosotros poder también explayarnos, Priorizar. inclusive con un tono propio, sobre la editorial. Bueno, voy a compartir un segundo la pantalla para que hablemos de este libro, que es un libro ¿No? distinto, que quiero saber la historia detrás. Ay, creo que ahí no están viendo, ¿cierto? No. No, no sé qué vas a Ahí ya, mostrar. ¿no? A ver. Ajá, ok, bien. De entrada se Eh, ve un libro diferente, de Eterna Cadencia. ¿Tenés la tapa del, Ay, del no lo... segundo? Sí, lo tengo, lo tengo. Ok, después te pido que lo muestres para también Ay, hacer un comentario sobre eso. Bueno, cuento cortito. Hablando de redes y amistades, mira, casi que como si lo hubiéramos preparado, María Elvira. Hablando de amistades, la editorial Blatty Ríos, que es una editorial independiente argentina que queremos mucho, una editorial muy literaria, por cierto, publica hace un tiempo a este autor que es Lee Child, que no sé si lo conocen, es un autor bestseller, pero no bestseller como para los editores independientes, bestseller de verdad. El tipo lleva vendidos más de 1 millón de ejemplares de todos sus libros. ¿de Estamos dónde es hablando él? de Estados Unidos. Tiene publicadas un montón de novelas en este género que se llama thriller, ¿sí? Estos policiales en el sentido clásico, digo, de género, propiamente género. Eh, Fue traducido a más de, no sé, 48 idiomas, y tiene 24 novelas donde el protagonista es el detective Jack Reacher. De hecho, si, seguramente muchos de ustedes han leído las novelas de Lee Child, que en su mayoría fueron publicadas en castellano por RBA. Dos de esos libros fueron llevados al cine, y entonces el que no lo leyó tal vez vio la película. Jack Reacher es interpretado en estas dos versiones cinematográficas por Tom Cruise. Si no vieron las películas, también se las recomiendo porque son buenísimas. De hecho, yo había visto las películas en su momento, a mí me gustan mucho ese tipo de películas. Yo había visto las películas sin saber que estaban inspiradas en un autor importante policial que se llamaba Lee Child. Sí. Estoy contando todo desordenado, pero bueno, ahí voy hilando. Quería decir algo más de Lee Child, que es un autor tan importante y tan bestseller porque tiene una combinación rara, que es que a todos los amantes del género, del policial, del thriller, de la novela negra, les encanta, y entonces están esperando siempre la salida del próximo libro, pero a la vez es un tipo que escribe tremendamente bien, que arma tremendamente bien los diálogos, las escenas, el suspenso. Entonces hace que sus lectores sean tanto los fanáticos del policial, de esos que se leen como chorizos, decimos acá, como bueno, uno tras otro sin importar un Sí. poco la factura del libro, y simultáneamente autores como Ken Follett, Stephen King, autores argentinos como César Aira, son fanáticos de Lee Child. Entonces, es estos autores que vamos a esperar las mejores reseñas, porque no solamente se compran en el supermercado para leer uno más, sino que grandes autores como Stephen King aman a Lee Child. Entonces, vuelvo atrás. Blatty Ríos, la editorial Blatty Ríos, independiente argentina, había sacado 2 libros de Lee Child, pero solamente para Argentina. Y como estaban tan contentos y les estaba yendo tan bien, nos propusieron asociarnos para sacar los 2 siguientes libros. Uno es Tiempo Pasado, que es esta etapa que estamos viendo ahora, y Mañana no estás es la segunda, y ahora les explico por qué se ven diferentes. Pero entonces, se ven diferentes a los libros de Eterna Cadencia porque esto es una coedición Eterna Cadencia Blatty Ríos para América Latina y España. La primera etapa, la naranja, sigue una maqueta que ellos venían utilizando para los libros de Lee Child, que era así tipográfica. Yo quiero contarles que
nos dimos cuenta, hicimos una autocrítica, que no funcionó bien el libro, pero hubo resistencia por parte de libreros y lectores con esta tapa, ¿no? Sobre todo para los lectores que vienen del policial más clásico, no los lectores de Eterna Cadencia y de Blatty Ríos. Entonces, para el segundo libro, que acaba de salir en Argentina hace un mes y medio, Mañana no estás, propusimos una tapa que sigue siendo tipográfica, pero que se acerca un poquito más a esa estética que esperan esos otros lectores a los que tal vez no estábamos llegando, ¿no? Más de suspenso. Y ahí lo que se ve es se supone que es una foto de un subte, porque la primera escena de Mañana no estás es Jack Reacher a las 2 de la mañana en el subte de Nueva York, hay pocas personas. En el metro de... Gracias, en el metro de Nueva York, 2 de la mañana, muy pocas personas, Jack Reacher, no me acuerdo, 3, 4 personas más, y una persona muy sospechosa que cumple todos los requisitos del probable terrorista. Sí, sí. Y ahí empieza la acción, ¿no? ¿Qué va a hacer Jack Reacher? ¿Va a intervenir? ¿No va a intervenir? Jack Reacher, aparte, es un personaje, un detective entrañable, es un ex militar de Estados Unidos que si tiene que romper alguna regla legal, digamos, con tal de solucionar un caso, lo va a hacer, ¿no? Porque digamos que el bien está por encima de, bueno, alguna ley menor que tenga que franquear, es un detective de los de policial negro. Y lo último para resaltar de estos dos libros que hemos sacado ya de Lee Child en coedición con Blatty Ríos son las traducciones. Aldo Giacometti es un escritor, traductor argentino, y Lee Child está feliz con las traducciones que está haciendo Aldo Giacometti, entonces digamos que tienen un valor agregado porque no solo el autor está feliz, sino que en general las traducciones fueron mucho mejor recibidas que las traducciones españolas que había hasta el momento. Para que se hagan una idea de este autor, si alguno no lo conocía de pronto, cuando yo estuve googleando un poco sobre la historia de él, me salía como primeras noticias, Argentina se queda con los derechos en español de Lee Child. Entonces yo dije, no, pues, o sea, tal vez en Colombia no lo conocemos, pero es todo un fenómeno narrativo, o sea, no hay duda alguna. Voy a invitar a Juliana, que ya conoce, nuestra directora de Mercadeo Digital, que nos ayude con la rifa, porque ya llegamos al final de nuestro encuentro de hoy. Vamos a rifar 3 libros de Eterna Cadencia. Yo voy a dejar de presentar y mientras Juliana se prepara, bueno, primero agradecerles mucho que ustedes están siempre muy activos en el chat. Creo que ese chat vale oro. Es lo más importante para nosotros. Se lo compartiré a Leonora para que después conversemos a profundidad y pensemos en otras estrategias y en cómo podemos ir ajustando todas las cosas que hacemos desde Eterna Cadencia y desde Siglo del Hombre para los libreros, para los lectores, para los gestores culturales y para todos los que están interesados en descubrir otras constelaciones de pensamiento. Te preguntan algo para cerrar y es una pregunta que creo que Alba la va a hacer en todos los encuentros y me encanta porque es una manera de ir sumando. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué consideras tú que es vital o una característica o una cualidad de un editor? Y si sientes que tú la tienes. Wow, no sé la respuesta. Primero empiezo por las dudas que se acaben los minutos agradeciendo, ¿sí? María Elvira, todo el equipo de Siglo del Hombre y todos los libreros y colegas que están ahí del otro lado. Yo les agradezco enormemente que estén ahí, la conversación y nada, y ojalá que estas conversaciones sigan después de otras maneras, pero me resulta sumamente enriquecedor y les agradezco mucho los comentarios que hicieron. Y las palabras que tuvieron hacia Eterna Cadencia. No sé qué se necesita para tener un editor y no sé si yo lo tengo necesariamente. Me parece que en todo caso la pregunta interesante para dejar abierta es ¿qué es un editor? ¿No es cierto? Porque me parece que hay muchos modelos de editor
y también ahí está en la riqueza. Esto es una idea de Michael Bhaskar, un editor bastante joven británico que tiene un par de libros en Fondo de Cultura Económica, muy lindos en la colección de libros sobre edición, ¿no? Y él habla esto de no solo bibliodiversidad, sino diferentes modos de pensar el rol del editor. No pensemos en un único rol del editor. Hay muchas maneras de pensar el rol del editor y todas son valiosísimas porque todas le van a aportar riqueza a la sociedad. Bueno, yo copié cada cosa que dijiste porque esa transformación de la pregunta de cuáles son las cualidades y la transformaste a qué es un editor, seguramente la vamos a seguir conversando en los 5 encuentros que nos quedan. Esto lo consideramos, Leonora y todos los que nos acompañan, una construcción colectiva. Nosotros ponemos sobre la mesa dudas que sentimos tiene la industria editorial, pero que queremos construir juntas. No hay una verdad absoluta, no hay una respuesta final. Primero porque si ya la tuviéramos, no estaríamos tal vez acá, estaríamos en otros lugares. Y segundo, pues porque la cultura y la forma de circulación del pensamiento no se puede resolver así, porque diferente a lo que muchos creen, el ser humano tiene muchas resistencias para aceptar la información que le llega, ¿no? Últimamente se está poniendo muy de moda una teoría de hace 1000 años que era la aguja hipodérmica, que era que te inyectaban la información, te decían bote azul y tú pum, ibas y votabas azul. Últimamente, con la forma en la que se están midiendo las opiniones en redes sociales, se ha llegado a pensar, yo lo pongo en duda, que estamos otra vez ahí, ¿no? Que la gente está recibiendo toda la información de redes y va a actuar sí, alienados por eso que les llega por redes. Yo todavía pongo sobre la mesa la duda. No creo que sea tan así. Creo que el peor escenario es creer que la gente está recibiendo información así. Entonces yo creo que de eso se trata estas conversaciones, de pensar cómo circular el pensamiento, la cultura, las propuestas literarias en Latinoamérica o en español. Estamos aquí para pensar en una América Latina con libros y con lectores. Gracias, Leonora. Gracias, Alba, por tus preguntas, por estar siempre presente en el chat y a todos los que participaron también de las inquietudes y de sus dudas y sus comentarios y sus lindas apreciaciones sobre el catálogo de Eterna Cadencia. Nos llevamos eso en el corazón. Yo estoy muy emocionada leyendo todo lo que puso todo el mundo. Entonces quiero mandarles un abrazo muy grande y nos vemos dentro de 8 días. Gracias, Leonora. Gracias de vuelta a todos. Que estén muy bien. Hasta pronto.